Lo dijo en la primera hora. 7:41 en la mañana. De la crítica de la asambleísta Patricia Sánchez pasemos a los argumentos que sustenta la defensa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con su abogado, el doctor Francis Abad, quien nos atiende telemáticamente. Doctor Abad, bienvenido, buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarles y gracias por esta oportunidad. Gracias, doctor Abad. A ver, primero yo quiero pedirle una valoración del contenido de la sentencia emitida por un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Quitumbe, sur de Quito, provincia de Pichincha, el pasado viernes, que en buen romance frena la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca el informe de la Comisión Pluripartidista que recomendó la destitución de la presidenta Llori. ¿Cómo evalúa usted en derecho el contenido de esa sentencia, doctor? Bueno, considero que es absolutamente oportuna, cumple los preceptos constitucionales por los cuales fue creada la institución de las medidas cautelares, una institución constitucional, y creo que, como repito, es absolutamente oportuna por la violación de derechos que se estaban generando en ese momento procesal. Los miembros de Pachacuti apelaron a esta vía, le pidieron a la jueza, al juez del Tribunal Penal, que se pronuncie sobre estas violaciones, básicamente al derecho a la organización, al derecho a la representatividad, el derecho a la libre expresión y a la legítima expresión de una organización política. Entonces, estos fueron los fundamentos de la petición al señor juez, y el juez consideró, dentro de su evaluación, que efectivamente se habían violentado derechos constitucionales de esa naturaleza. Es decir, el momento en que se integró la Comisión Pluripartidista no consideró realmente en su integración a legítimos representantes. El bloque de Pachacuti estaba ilegítimamente representado por el señor Peter Calo, quien es mocionado en la sesión que se integró esta comisión, es mocionado de parte de un asambleísta que ya esos días, en ese momento, ya dejó de ser y de pertenecer a las filas de Pachacuti, ¿no? Entonces, esa moción nació viciada, y esa delegación nació viciada, y esa integración nació viciada. Es más, la Comisión Pluripartidista, como su nombre lo indica, debió haber sido integrada por 5 partidos políticos, porque el criterio acá no es de establecer un enjuiciamiento político tal cual sonaría, sino esto realmente es un enjuiciamiento, pero de orden administrativo, porque eso pertenece al régimen disciplinario de la institución, pertenece al régimen disciplinario de un servidor público que está cuestionado en una de sus actuaciones que se considera se ha violentado sus funciones. Entonces, hay diferencia entre un juicio político y un juicio administrativo. En el juicio administrativo se integra por 5 partidos políticos, eso dice la norma, y no como está integrado actualmente por 2 partidos políticos y 2 independientes. Entonces, esos fueron los criterios que primaron para determinar que hay que dictar una medida cautelar, porque hay vicios nulos, hay nulidad en cuanto a la constitución del ente sancionador, y por ende todas sus actuaciones ya dejan de ser legítimas. Dije oportuna, y utilicé la palabra oportuna porque llega en el momento antes de que se configure todo ese accionar ilegítimo que se ha venido dando a partir de la constitución de esta denominada comisión o llamada comisión pluripartidista. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente sobre la conformación de esta comisión pluripartidista, hay una serie de... Tengo problemas, ¿no? ¿Me escucha ahí? ¿Nos escucha, doctor? Doctor Abad. Doctor Abad. ¿Hay algún problema con el retorno del doctor Abad? Doctor Abad, ¿nos escucha? No nos escucha el doctor Abad. A ver si podemos solucionar el problema que tenemos ahora mismo. No sé qué pasó con el audio, porque a él lo escuchamos bien. Correcto. De hecho, la señal está bien. La señal está bien. Tengo algún inconveniente. Doctor, ¿nos escucha? ¿Ahí nos escucha?
Tratemos de ver si se puede desconectar el doctor y volverse a conectar para poder escuchar, ¿no? Acá me pasa un dato. La moción para la conformación de la comisión la hizo el asambleísta de Pachacuti, Mario Ruiz, uno de los rebeldes. Tanto es así que días previos, Salvador Quispe, quien días atrás había sido nombrado jefe de bancada de Pachacuti, ratificó el regreso de los denominados rebeldes. No es cierto que Mario Ruiz ya no era parte de la bancada de Pachacuti. Vamos a preguntarle esa parte al doctor Abad. Y claro, se cita lo que dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no, Belkis? Sí, el 18 hace referencia a la cesación de funciones de autoridades. Allí se precisa que la destitución de autoridades prevista en el numeral 4 de este artículo requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional y procederá en caso de incumplimiento de funciones. Luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros designada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Justamente aquí es donde radica la discusión y es lo que le iba a plantear al doctor, porque hay una serie de criterios respecto de lo que se dice en este artículo. Se menciona en efecto que esta comisión estará integrada por 5 miembros designada por el Pleno de la Asamblea Nacional. La característica de esta comisión es pluripartidista, pero quizá no queda claro o bien detallado el mecanismo que se debe aplicar para la integración de la comisión. No sé si el doctor Abad ahí me escucha. Doctor Abad. Sí, yo ya le escucho yo. No sé si usted... Ahora sí le escuchamos. Ahora sí le Nosotros le escuchamos. La cosa es que usted nos escuche. Ya. Doctor, le saluda Belkis Sánchez. Sí. Justamente sobre la conformación de la comisión. Quizá no hay un vacío en este artículo respecto del procedimiento puntual para conformar esta comisión, porque en su momento se dijo no se trata de una comisión pluribancada, es una comisión pluripartidista, pero ¿cómo determinamos entonces cómo se debe integrar? Hay un principio dentro del derecho que se dice que siempre se estará al espíritu de la norma cuando no hay una redacción muy clara para no entrar necesariamente en el vacío. Cuando hablamos de la integración de una comisión pluripartidista, en su esencia y en su naturaleza está la orden de cómo debe integrarse. No puede ser que una comisión pluripartidista esté integrada por 2 movimientos o 2 partidos políticos y el resto estén ignorados por la dictadura del voto. Es decir, alzamos la mano y nosotros decretamos que este momento es de noche porque aquí hay la mayoría absoluta y no necesitamos mayores análisis ni irnos a profundidades. Aquí la razón la tiene el voto y se acabó. Entonces no es eso, porque la norma está por encima de una expresión de votación de un momento determinado. Se tiene que respetar la norma y los actos se tienen que someter a la norma. Entonces, si el artículo 18, el espíritu del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determina que esto es un ámbito, hay que poner un antecedente. Esto es una reforma del año 2020, septiembre de 2020, es una reforma. Es la primera vez que se está utilizando esta institución. No ha habido antecedentes en donde se trate de dejar fuera de funciones a la máxima autoridad de la función legislativa. Y se está utilizando esta vía por primera vez. De hecho, existirán vacíos, pero vacíos en donde realmente hagamos un esfuerzo por entender el espíritu de la norma, y si no hay cómo entender el espíritu de la norma, hablemos de vacíos. Acá dice, se integrarán por 5 miembros, entonces esa palabra me da a mí la oportunidad de integrar por el que asome y de ponerle al que sea funcional a lo que estamos tratando de hacer. Pero, doctor, el espíritu... Doctor, perdón que le interrumpa, pero usted es un conocedor de los temas legislativos. Usted ha sido además funcionario del área jurídica de la Asamblea Nacional de la Función Legislativa. Yo no me acuerdo jamás, corrígame si estoy equivocado, no me acuerdo jamás que un acto privativo del Pleno de la Asamblea Nacional, como la integración de una comisión, sea susceptible de interponer un recurso jurídico ante la Administración de Justicia. Yo le voy a leer un mensaje que me escribe igualmente un conocedor de materia parlamentaria, el doctor Vladimir Andosilla, que me dice, no es un juicio administrativo,
La elección de presidenta no es un procedimiento administrativo, sino de gobierno. Su destitución o remoción es un acto de gobierno de pleno que cumple mínimos del debido proceso. En la ley orgánica no existe la figura de expulsión del bloque, sino la inscripción de ellos al inicio del periodo. Se refiere, por ejemplo, al cuestionamiento que usted hace sobre el asambleísta Mario Ruiz. El asambleísta Mario Ruiz, no sé si ya fue separado de Pachacuti, o sea, él ya no forma parte del movimiento. Uno va al Consejo Nacional Electoral y se encuentra con que Mario Ruiz ya no es de Pachacuti, digamos, para sostener el argumento de que un asambleísta que no es parte de la bancada mocionó la integración de la comisión, por un lado. Por otro lado, la ley dice en el artículo 18, comisión pluripartidista, pero no dice que las bancadas tienen que mocionar a sus candidatos. O sea, esa parte no dice, doctor. Quisiera que nos explique cuál es el argumento allí. Ya, yo quisiera empezar por el final. La expresión de toda organización jurídica, es la expresión de su legitimidad. Me explico de mejor manera. Si hay un partido político, si hay una organización política, esta se expresa a través de su representante. No puede ser que cualquiera alce la mano y diga yo soy Pachacuti, entonces yo mociono mi candidato y lo hago en nombre de Pachacuti, cuando no tiene esa representación. La única persona que podía haberlo hecho era el director de ese partido, el director de ese movimiento, el encargado de expresar en nombre de toda la bancada la voluntad de la organización. Entonces, si Mario Ruiz fue el que emocionó el nombre de Peter Calo, ahí no había legitimidad. Primero, partamos de eso. Lo segundo, que dice, obviamente usted está muy bien cuando dice que es la primera vez que es testigo de que la función judicial está aquí amparando derechos en una actuación legislativa. Y yo quisiera separar dos cosas dentro del ámbito legislativo: la actividad legislativa en sí y la actividad administrativa, ¿no es cierto? Y esto está considerado en la Constitución de la República cuando establece las funciones del Estado y les establece cuáles son sus funciones estrictas. Pero al final usted, del título cuarto, si no me está fallando la memoria, del título cuarto de la Constitución de la República, cuando establece la conformación del Estado, establece un capítulo especial que se le llama la administración pública, el servicio público, y determina que el servicio público tiene un hilo de acción por debajo de todas las instituciones, y todas las instituciones y todas las funciones del Estado están llamadas a obedecer y sujetarse al régimen administrativo. Este es, como dije yo al principio, no es un juicio político, porque ¿qué es un juicio político? Un juicio político es cuando se integra la Comisión de Ética. Para eso está la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética sanciona actuaciones de sus autoridades reñidas con la ética y la moral. Cuando el funcionario que está sometido al análisis ha cometido una conducta por fuera de las normas de prohibiciones que están establecidas tanto en la Constitución de la República cuanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, cuando en el ejercicio de sus funciones ha hecho actos que están reñidos con la moral, con la ética, e incluso han incurrido en algunas figuras de orden penal. Entonces, ahí sí, la institución, para depurarse, para, como quien dice, no contagiarse de sus malos elementos y para que el cuerpo, el espíritu de cuerpo que debe existir no sea perjudicado, entonces viene el tema del juicio político, y por la vía del juicio político viene la expulsión. Ahí sí pierde la condición de asambleísta. Juicio político, actividad legislativa 100%. Pero acá es distinto, esto pertenece al régimen disciplinario, es decir, esto se asimila a un sumario administrativo de cualquier funcionario público. Los legisladores son funcionarios públicos, el presidente de la República es un funcionario público y está cuestionado por actuaciones dentro del ejercicio de la administración que no riñen con la moral. Entonces, se asimila a un sumario administrativo que tiene cualquier funcionario. Entonces, eso le da un régimen distinto, es un régimen administrativo, inclusive apelable al al contencioso administrativo en sede judicial, porque son actos de administración. Es decir, aquí se está cuestionando que en una sesión, las 7:66 y las 7:55, la presidenta de la República tuvo decisiones que a lo mejor están incumpliendo con sus funciones. Nosotros hemos demostrado que en ninguna de las dos sesiones se ha faltado
al cumplimiento de sus obligaciones. Esos son los móviles que nos llevan a una denuncia y estamos armando todo un armatoste, porque aquí estamos generando también un pésimo precedente. Estamos ahora generando caminos para tumbar cabezas por álzame las pajas, como se dice públicamente, ¿no? O vulgarmente, perdón. Acá, porque no le doy paso a una moción, incumplimiento de funciones, y te vas para la calle, te vas para afuera o pierdes la dignidad. En la otra, no has convocado dentro de los 30 días y te vas, pierdes la dignidad. Y ahora, no contentos con eso, quieren a la segunda vicepresidenta, le perdonan la vida al primer vicepresidente porque es funcional a ellos, y todo está en operatividad a lo que pretenden finalmente, que es la toma de las riendas de la función legislativa. Y eso es lo que estamos defendiendo, el respeto por la institucionalidad. No se pueden generar estos caminos a rompecincha, porque tenemos los votos y se acabó la historia, o porque esto es una actuación de orden estrictamente legislativa, algo absolutamente falso. Doctor. Porque si fuera de orden absolutamente legislativa, el control tendríamos que hacerlo posterior por la vía constitucional, mediante una acción de incumplimiento, por ejemplo. Correcto. Pero aquí, vuelvo y repito, es estrictamente administrativa la relación, y por eso es que incluso tenemos sede judicial, si es que en el asunto, en el ámbito administrativo, tuviéramos una resolución contraria a derecho. Doctor, volviendo al tema de las medidas cautelares, estas fueron concedidas finalmente. Hace un momento, en diálogo con la asambleísta Patricia Sánchez, advertía que se va a solicitar la revocatoria de esas medidas cautelares, que bien puede ser concedida esa revocatoria. ¿Qué va a pasar allí? Porque finalmente hay un informe que salió de esa comisión pluripartidista que recomienda la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, y de revocarse la medida cautelar, ¿debería entonces convocarse a la sesión del Pleno para conocer y debatir ese informe? Eso es lo que tienen que hacerse, es lo que dice la sentencia, ¿no? En una parte de su resolución. Finalmente tiene que volverse a nombrar una comisión, pero legítimamente constituida. Pero si esto no ocurre, digo yo, si es que se revocan las medidas cautelares. Bueno, si se revocaran las medidas cautelares, pues volvemos al estado en el que estábamos hasta el día viernes antes de las 10 de la mañana, es decir, tenemos un informe de la comisión pluripartidista, y de paso permítame decirle que es un informe lleno de vicios, de nulidades y todas lo que hemos oportunamente nosotros impugnado. Pero bueno, hasta las 10 de la mañana tenemos un informe de la Comisión Pluripartidista que recomienda la destitución de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, y este informe tendría que ser conocido por el Pleno y tratado en una sesión específica solamente para tratar ese tema. Entonces, ahí está la pugna, ¿no? Ahí está la controversia que tiene que finalmente resolverse, sea para un lado o para el otro, pero tendrá que resolverse. Se acata lo que se dice de parte del juez constitucional que otorgó medidas cautelares, se revocan esas medidas cautelares y se continúa con el proceso tal cual estuvo hasta antes de las 10 de la mañana del día viernes. Estos son temas que se van dilucidando con el tiempo, y específicamente hoy, al menos los asambleístas o la función legislativa tiene que acatar lo que ha dispuesto el señor juez, que otorgó medidas cautelares a la conformación, a la ilegítima conformación de esta denominada comisión pluripartidista. Doctor Abad, esta tarde entonces la Asamblea no tiene potestad para resolver nada sobre este tema. No debería, a no ser que haya un golpe de timón inconstitucional, porque la desobediencia a una medida cautelar que tiene la naturaleza de ser de orden constitucional y garantista de derechos, no podría ser violentado. El momento en que, si esto es violentado, pues estaríamos ya en acciones de facto, estaríamos en tomas de poder a la fuerza, en la imposición de un criterio por encima de un amparo que está otorgado por un juez, y que tiene que ser aceptado dentro de un proceso, dentro de una convivencia.
Correcto, doctor Abad. Voy a cerrar la entrevista porque entiendo que está conectado con el teléfono y le están llamando y así es poco cómodo seguir con el diálogo. Gracias, doctor, muy amable. Gracias al doctor Francis Abad, abogado de la presidenta Guadalupe Llori. Es una pena cuando lamentablemente los entrevistados se conectan desde el teléfono. Es una pena. De verdad que sí es complicado porque si les empiezan a llamar, se desconecta el audio, se desconcentran, realmente genera una complicación. Teníamos un par de preguntas adicionales para el doctor Abad, pero así es imposible continuar con la entrevista si lamentablemente no nos puede escuchar. De todas maneras, hemos escuchado los dos criterios, tanto de la asambleísta Patricia Sánchez, cuanto del abogado defensor de Guadalupe Llori, con sus posiciones contrapuestas en torno a las medidas cautelares que fueron concedidas el viernes de la semana anterior por un juez de Quitumbe. Patricia Sánchez nos decía que el asambleísta Peter Calo es uno de los que iba a plantear la revocatoria de esas medidas cautelares. Habrá que ver cómo evoluciona el tema y también expectantes de lo que pueda pasar esta tarde. Si a mí me preguntan, y creo que ahí coincidimos con Belkis, si nos preguntan, creemos de que esta tarde la Asamblea no tendría argumentos jurídicos para retomar el tema de la Comisión Pluripartidista. Pero al final esto es política, cualquier cosa puede suceder. Uno también comenta desde su propia perspectiva y su propio entendimiento de los temas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.